Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos aquí en el templo una vez más, y gracias porque pues hasta aquí nos has ayudado y ponemos en tus manos este plan anual que tenemos para la iglesia, y pues tus propósitos, tus planes, tus pensamientos son más grandes que los nuestros, así que te pedimos que nos guíes a lo largo de todo el año para hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Hola, León. Pues pásense aquí a las sillas 3 de acá enfrente. Acá estamos. Dicen que son distancias de 2 metros. Sí está más o menos, ¿no? Sí. Y ahí nomás tenlo ahí por si nos cae el chahuistle. Pero no, pues estamos nosotros aquí tranquilos. Miren, saben, antes de hablar de lo del plan anual, yo quiero ponerles al tanto de qué pasó con la decisión que íbamos a tomar como iglesia. Estaba viendo las reuniones que tuvimos anteriormente para platicar todo esto como iglesia. Aquella vez que se puso el semáforo en amarillo, me parece, ¿no? Y tuvimos 2 reuniones aquí con el pastor Pablo y su familia. Eso fue a mediados de octubre. Creo que el 11 y el 18 de octubre, 19. El caso es que fueron a mediados de octubre. Ya pasó bastante tiempo. Y yo estaba reflexionando en muchas cosas, me imagino que ustedes también, porque pues era una decisión muy importante que íbamos a tomar como iglesia, y ahora que está León aquí, pues yo platicaba con el pastor Pablo precisamente el lunes pasado. Quiero decirles que no habíamos retomado para nada eso, o sea, como Flaminia, porque nosotros supimos que se pasó a rojo y pocos días después pues se contagiaron las familias, y en especial pues el pastor Pablo estuvo algo delicado de salud. Lo que platicamos él y yo, así de repente pues nada más estábamos en contacto, que cómo andas de salud, cómo te va. Pero pues es obvio que ya no íbamos a retomar nada de esto, o sea, aparte la situación se puso crítica, los contagios estuvieron tan disparados que pues se cerró todo esto del templo, y yo le comentaba a él, porque platicamos apenas precisamente este lunes, de que yo sí veo claramente que Dios pues es el que abre las puertas y las cierra. Yo más que nada tenía muchas intenciones de trabajar con él, y siempre lo he querido, o sea, hacer un trabajo en equipo pastoral, con quien sea, no solamente con el pastor Pablo. Entonces ese siempre fue mi deseo, y ahora que pues otra vez retomamos esto, pues nos dimos cuenta que a lo largo de estos días pues hubieron ahí otras diferencias, o reflexionando en todo lo que implicaba, pues decidimos que no se iba a hacer. Son cosas que tienen que ver con organización, o sea, como lo podemos plantear, no es nada doctrinal. O sea, el evangelio que el pastor cree, lo creemos ustedes y yo. Entonces es el mismo Cristo que predicamos, el mismo por fe, no por obras, todo sigue siendo las doctrinas esenciales que debemos de conservar para que haya unidad. Pero la cosa fue así, yo le decía, a mí se me hace, yo me sentí muy, no sé si también lo comenté, pero a lo mejor no muy ampliamente esa vez, cuando ya estábamos a punto de que no, pues ya vamos a darle. Y León dijo, pues vamos a orar para que no sea un año, sino que sea permanente. Y yo quiero decirles que, o repetir, no me acuerdo que si lo comenté ahí muy puntualizado, de que yo me sentía así como Josué cuando llegaban los gabaonitas y le dijeron, oye, pues es que venimos desde lejos y queremos seguir a tu Dios, y él como que dijo, no, pues esto es de Dios y vamos a darle para adelante, pero nunca consultó a Dios. Y estaba recordando que a veces cuando teníamos eventos o actividades importantes aquí en la iglesia, siempre teníamos veladas de oración, no sé si se acuerdan. Decían, vamos a orar, vamos a pasar así una velada antes de tal día, antes de una campaña de médica, vamos a orar antes de tal cosa.
Y en esa ocasión pues no lo hicimos, por eso dije, pues sí, hay que orar como iglesia. Y vimos que Dios usó las circunstancias para que pues no tomáramos la decisión. Y el hecho de que no se haya retomado hasta ahora, pues hizo que pensáramos en varias cosas. Y cuando yo platiqué con el pastor Pablo, le dije, pues es que en realidad a lo largo de estos meses, porque pues sí fueron algo, noviembre, diciembre, ya estamos en enero, a lo largo de todos estos días, nosotros yo creo que tuvimos que haber reflexionado e incluso hasta cambiar en algunos manera de pensar y de sentir. Y yo en noviembre me enlisté en un curso que da un pastor Floriano, tuve una plática misionera con él. Les invito a que lo vean porque muchas cosas de lo que él dice en sus cursos son cosas que tengo más en mi corazón. Y cuando platicaba con el pastor Pablo, y tienen que ver con cómo hacer iglesia, o sea, son cuestiones muy distintas. Y les digo, esta plática con el pastor Pablo fue el lunes. El domingo pasado, si pusieron atención al sermón, yo estaba pues tranquilo y quiero pues, intentar transmitirles esa tranquilidad, porque estábamos meditando en el libro de Hechos cuando Pablo y Bernabé se separan y ellos, si se fijan, pasaron un viaje misionero juntos. Fue cuando apedrearon a Pablo, casi lo dejan muerto y pasaron experiencias así como de ir a Jerusalén a llevar las ofrendas, regresar y luego pasaron bastante tiempo juntos. Y de pronto pues ya esa unidad pues se rompió. Y yo les citaba el trasfondo de quién era Bernabé. El apóstol Pablo, sabemos mucho de él, pero era recordar también que eran personas llenas del Espíritu Santo. Eran personas que siempre querían extender el reino de los cielos, trabajar para glorificar a Dios, y aún así ellos no se pudieron poner de acuerdo, pero no fue algo doctrinal. Y veíamos ahí también en pasajes donde sabíamos que no se perdió esa relación por completo, sino que Pablo cita a Bernabé en su tercer viaje misionero, ya ni estaba con él, pero lo cita en Tesalonicenses, me parece, como si siguiera una buena amistad con él, como que si siguieran haciendo varias cosas así muy similares. También cita a Marcos en ese momento cuando dicen, pues ahora sí me es útil. El que fue la discordia de todo, pues al último terminó siendo de gran bendición en la vida de Pablo, de su círculo más íntimo, y vemos que fue el que le escribió el Evangelio. Y les comento esto para que estemos tranquilos, la familia del pastor y nosotros quedamos así en buena amistad, bien tranquilos, porque vemos que pues Dios también debe tener ese mismo sentir, y reflexionando más profundamente, si a lo mejor pues quisieran saber los detalles, pues yo creo me invitan a un menudo, unos camarones, algo, echamos la plática, igual también con el pastor, porque cosas de lo que voy a ver ahorita con ustedes sí difieren un poquito en lo que él tenían en su sentir. Y yo le decía, pues no sé si en estos meses trataste de ser un poco más flexible o mezclar un poquito mi sentir y el tuyo. Me dijo, no, yo sigo firme, o sea, yo estoy convencido que así vamos a hacer iglesia y no hay ningún problema, nosotros le damos por nuestro lado, ustedes por el suyo, y yo le decía, a mí me gustaría mucho pues también ver crecer a la par, ¿no? Su obra, la de nosotros, y que siga esa amistad. Y pues ahora que ya están las cosas así, yo quiero plantearles el plan del año para Peniel, y a quien más quiero invertir tiempo es a ustedes los varones. Y ahora que está Sammy aquí, pues también me quiero acercar más a los jóvenes, en sí a los varones. Y vamos a ver más o menos cómo está planteado lo que haríamos este año. Quiero que retomemos la visión que siempre hemos tenido desde que la plasmamos
pocos días después de que se fue el pastor Pablo, escribimos algo similar a esto. Si se fijan, dice, la visión es ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guía a otros a hacerlos. Y teníamos la cita de Génesis 32:30. Lo único que yo agregué de aquel entonces es la palabra continuamente y también la cita de Efesios. Y lo agregué continuamente porque a veces nosotros como cristianos, a veces tienes un encuentro con Dios y puedes decir, yo vine a Cristo y Él me confrontó y tuve una experiencia. Puedes describir la salvación como un evento único, pero no es así. Yo quiero que como iglesia sea algo continuo y que no nos quedemos así siempre en como que en una experiencia única donde fue sorprendente y que sí fue así. La salvación solamente es un acto de fe, pero una de las marcas de ser creyente es que nosotros perseveramos. Y yo recalco y regreso mucho a este pasaje de Colosenses 2:6. Fíjense cómo dice: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Y yo ya se los he dicho más de una vez y tiene que ver con esto. Si comprendimos bien el Evangelio y vimos cierta obra del Espíritu Santo que es bíblica, no debe de ser así como que, eso fue hace 20 años, sentí una convicción de pecado donde yo sabía. Si no me rindo a Dios, si no le entrego mi voluntad y si no confío en el sacrificio de Jesús, pues voy a parar en el infierno. Y a veces nos enseña que debe de ser continuo, pero aquí Pablo dice, no, de la manera como tú viniste a los pies de Cristo, así permanece. Entonces esos mismos actitudes del corazón que tuvimos, ese mismo quebrantamiento y la obra del Espíritu Santo que nos trajo convicción de perdón, de muchas cosas, se debe de volver a experimentar hasta cierto grado. En algunas circunstancias hasta más profundas que otras. Y yo puedo decirles que de manera personal, reflexionando a lo largo de los años, yo recuerdo la primera vez que tuve convicción de pecado y me dio un buen sustote mi mamá, pues con el Evangelio. Tenía como 6 años, andaba robe y robe todos los días, le robaba dinero, me iba a las maquinitas y luego hablaba de puras mentiras. Y así como a los 6 años un día me agarró y me empezó a hablar del infierno. Y me acuerdo que yo me dio temor. Entonces vine a los pies de Cristo y desde entonces fue como que una experiencia, pero pasaron muchos años para que yo volviera a sentir algo así. Y últimamente, a través de la Escritura, yo puedo decirles que he sentido una convicción a veces hasta más fuerte que eso. Y por eso quiero en la visión que agreguemos esto. La palabra continuamente es algo que nosotros debemos de procurar. Si nosotros llegáramos a estar situaciones así tan sorprendentes como la de Jacob con el ángel de Jehová, que estuvo cara a cara con él, cambió su vida y lo hizo una persona muy diferente, hasta le cambió de nombre, hasta entonces nosotros vamos a poder compartir a alguien más que tenemos un Dios real. Y eso es por lo cual yo agrego Efesios 3, 16 al 19. Es la oración pastoral del apóstol Pablo a esta iglesia. También se marca en otros pasajes, pero en este capítulo 3, fíjense cómo dice: que les conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es una oración bien larga, si se fijan, pero está diciendo así como que hay unas áreas insondables del Evangelio que muy pocos creyentes llegan a estar ahí. Y ese es mi deseo, que ustedes lleguen a experimentar a Dios así muy profundamente, muy real, no un cristianismo así por encima, así como que
no te marca, no te transforma. Y eso es lo que yo quiero para la iglesia. Esto es lo principal a lo que vamos a apuntar siempre y quiero que lo entiendan, que va a ser como nuestro principal objetivo. Una visión que, pues si se fijan en sí, es sencilla de entender. Si no llegamos a tener unos encuentros así especiales y profundos, extraordinarios, si quieren usar esa palabra, con Dios, nosotros no podemos impactar a alguien más. Y se trata de llevar a alguien exactamente a esa misma posición. Decirle, es real. Imagínense que te estás muriendo, tienes una crisis bien difícil o se enferma un familiar o algo así, un panorama bien feo. Y que tú estés tranquilo, incluso con gozo. Entonces te van a decir, pues, ¿por qué tú actúas así? Pues porque yo ya sé que tengo un Dios todopoderoso. A mí ya, por gracia de Dios, el Espíritu Santo un día me mostró y me reveló cuán grande es Él, cuán pecador soy yo, cuánto dependo yo de Él y ya descanso en Él. Y ya esto no me aflige a tal grado de que me quite el sueño o algo. Pudiéramos seguir sufriendo por ciertas circunstancias, pero ese tipo de creyentes es el que yo quiero que nosotros formemos. Y vamos a avanzar la misión, mantener nuestra comunión como iglesia y hacer discípulos mientras nos santificamos. Entonces la visión es así como que a largo plazo y vamos a tratar de llegar ahí con cosas prácticas poco a poco, y estas son algunas de las maneras como pudiéramos plantear. Vamos a tratar de fortalecer los brazos entre nosotros, las relaciones entre familias. Eso es mantener la comunión como iglesia local. O sea, así como pues entre familiares o entre más bien nuestro círculo familiar, el núcleo, donde yo le puedo decir bien con toda confianza a mi esposa, hazme un desayuno presidencial porque ando resfriado y sé que lo va a hacer, ¿no? Con esa confianza, ¿no? Deberíamos de llegar también, porque somos una iglesia local y hay que mejorar esa comunión. Pero también, si se fijan, hay que hacer también discípulos. Entonces debemos a través de todo este año empezar a crecer y entender bien la manera del discipulado, de cómo lo hizo Jesús, más que nada. Y mientras hacemos discípulos hay que santificarnos. Entonces creo que esto también yo lo agregué, no teníamos esto. A la par que hacemos discípulos nos tenemos que santificar. Y eso es porque yo anteriormente siempre tenía así como que esa batalla, y a lo largo de los últimos meses se empezó a aclarar de que veíamos como cierta barrera de que si tú no estás bien en tu matrimonio, en tu relación con Dios, como padre, como hijo, entonces ¿por qué vas a discipular a alguien? O sea, ¿qué clase de ejemplo le vas a dar? Y era una carga para mí decir, no, pues sí es cierto, o sea, sí es una realidad. Pero de todas formas, no, si nos vamos a esperar a ser perfectos, también es algo así como que, pues no, a lo mejor nunca vas a llegar a esa oportunidad. Entonces, a la par, vamos a echarle ganas para santificarnos, para madurar en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, que se parezcan más a Cristo, y así al mismo tiempo pues tratar de discipular a alguien. Eso lo veíamos, no sé si lo recuerdan, pero las últimas reuniones que tuvimos como familias, antes de que empezara la pandemia, estábamos hablando de este tipo de cosas. Vamos a retomar eso simplemente. Entonces, esa es la misión: mejorar nuestra comunión como iglesia, hacer discípulos mientras nos santificamos. Hay unos puntos claves que yo quiero que consideremos, y aquí es donde, hola Peter, pásale. Aquí es donde yo sí quiero que pongamos mucha atención, porque esto fue algo de lo que diferimos un poco el pastor Pablo y yo. Esto es algo que ha sido ya en mí un sentir. Siempre he tratado, desde que soy pastor, he empezado a cuestionarme mucho
¿Por qué no obedecemos literalmente la Biblia? Y eso es algo así como que me ha empezado a traer mucha carga de que digo, pues ¿por qué? Si Jesús manda a personas de dos en dos y sin bolsa ni alforja, una vez se los comentaba a ustedes en una reunión de varones, ¿por qué nosotros no hacemos eso? O sea, ¿para qué dejó entonces Jesús ese modelo y nosotros no lo estamos haciendo? Y otras cosas, así como ¿por qué Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate de mí, que soy pecador? ¿Y por qué nosotros no replicamos ese tipo de experiencias que vemos así en personas? Y a raíz de esos cuestionamientos, pues he estado así como que intranquilo. He tenido cierta carga de que necesitamos ser una iglesia más bíblica y más que nada más obediente. Y fíjense, una de las cosas, de los puntos claves que son 4 cosas, tienen que ver así con lo anterior, como que nos van a ayudar a llevar formas, es esto. Vamos a considerar mucho el modelo de Jesús. Yo ya he descansado mucho y quiero decirles que no quiero una iglesia grande. No quiero una iglesia grande porque yo en Jesús no vi eso. Jesús nunca hizo una mega iglesia. De quien menos se fiaba era de las multitudes. Eso nos dice en Juan, cuando nosotros vemos ahí en el Evangelio que le seguían, y en muchos otros, en Lucas también. De quien menos se fiaba era de las multitudes. Eran los que fácilmente los corría hasta con una sola frase. Y creo que es en el capítulo 5 o 6 donde dice, ¿quién quiere comer mi carne y mi sangre? Y dijeron, no, eso que dice está bien duro. Y pues váyanse. Y le dice a Pedro, tú también vete, o sea, no puedo irme. Y sabemos quiénes fueron los que perseveraron, pues solamente los 12, los que sí quisieron comprometer. Entonces eso de las multitudes es lo que menos le importaba a Jesús. Sí tenía compasiones de ellas, sí les alimentaba, pero nunca se fiaba de ellos, nunca se confiaba para extender el reino por medio de esas multitudes. Él también nos menciona de un grupo de 70 en Lucas 10, pero es la única vez que lo menciona y es el único evangelio, porque Mateo, Marcos sí registra el envío de los 12, pero no del envío de los 70. Entonces digo, pues sí consideró 70, fue un círculo más amplio, pero ¿con quién pasó más tiempo? Con los 12. Y de esos 12 hubieron 9 que les dio no tanta prioridad como al círculo de los 3. Entonces, que son cosas que Jesús nos enseña y nosotros a veces seguimos ideas del libro más nuevo, de lo que presentan en material de tal editorial bautista, editorial X, pero no son cosas así que tú dices, no concuerda con lo que hizo Jesús. ¿Con quién pasó más tiempo Jesús? Con 3 personas, con Pedro, Jacobo y Juan. Con ellos era lo que más invirtió su tiempo. Y yo quiero hacer eso con ustedes los varones. Yo quiero que de ustedes, pues Dios les dé esa carga. Y a lo mejor no sé si literalmente va a ser ese círculo de 3, o pueden ser 4 o pueden ser 2, pero yo nada más quiero desgastarme ahora con máximo 12 personas. O sea, si yo llegara a obedecer a Jesús, a Dios, de una manera más literal, su palabra, y decir como Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y si ustedes me logran imitar, ganándome más que nada el discipulado de ustedes como cabeza, ustedes van a impactar a su familia. Y es algo que les quiero confesar ahorita. Hace años, no recuerdo si ya se los había dicho a ustedes porque lo he repetido en estos últimos días, pero me parece que ustedes como iglesia no. Cuando estábamos Fabiola y yo encargados de las actividades de los adolescentes de la convención, en un campamento, un hermano me dijo, oye, qué suave eso que estás haciendo y no dejes de hacerlo, porque sabes que nosotros los varones, porque en ese entonces yo estaba a la par, era presidente de varones y presidentes de adolescentes, y en una reunión de varones me dijo eso, ¿sabes qué? Tú pasa más tiempo con ellos, porque nosotros ya somos como que chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, no, nosotros somos bien cabezones, o sea, los adultos somos así como que
No queremos cambiar, y los jovencitos que tú traes son más moldeables, ellos todavía tienen así más esperanza de que los moldees bíblicamente. Y sin duda sus intenciones fueron muy buenas y yo las tomé como un buen consejo. Pero ahora que veo la palabra de Dios y a lo largo de los años que he madurado, yo veo que no es un buen consejo. A quien más debo de invertir yo tiempo es a ustedes como varones y como jefes de hogar. Y ganando a la cabeza del hogar, pues ustedes van a bendecir más fácilmente por su autoridad que mismo Dios nos da a nosotros como varones, como padre de familia, como esposo. Entonces, se fijan, son cosas que hasta yo, siento ganas como que en mi ignorancia lo hice, y ahora pues les quiero decir, hasta que les pido perdón, porque yo decía, sí, cierto, mejor paso más tiempo con los chavos, y los varones tristemente como que seguí ese consejo, pero ahora no lo quiero hacer. Ahora quien más me interesan son ustedes, y también obviamente pues los jóvenes, pero debe de resaltar más que nada este modelo de Jesús. En quien más me voy a desgastar yo con ustedes son con un círculo íntimo, y después a lo mejor se puede abrir a ese círculo a 9 personas, pero ya si tratas de ministrar a más de 12 personas, pues hasta ahí es el dicho, ¿no?, mexicano, no sé dónde sea, que el que mucho abarca poco aprieta, y esta es una carga que muchos pastores hemos tenido. Y a mí así como que siempre tratas de ver, quiero una iglesia grande, quiero que me vean más acá en Facebook o cosas así. Pero créanme que he descansado mucho, esto lo he aprendido de este pastor Floriano, y yo todavía estoy en cursos con él. Son 3 módulos de 5 sesiones, cada sesión son como de hora y media, y aparte tiene un seminario, eso nomás como para arrancar. Pero lo que él busca es que seamos iglesias bíblicas, y esta es una de las cosas donde yo, platicando con el pastor Pablo, se me hace que el modelo que él plantea, pues no se van a ver tan fácil este tipo de cosas. Fíjense otra cosa, hay otra cosa que nosotros quiero que tengamos bien claro como iglesia, y es que debemos de tener relación con no creyentes. A lo mejor ustedes piensan, no, pues yo sí tengo, y algunos otros no, pero en lo personal a muchos pastores nos pasa que no. Nosotros generalmente invertimos más el tiempo entre creyentes, y tal vez ustedes también, a lo mejor no se dan cuenta, pero si dijéramos, pues ¿quiénes son las familias o los amigos con que más paso tiempo? A lo mejor son con los creyentes, porque sí, también te dicen, no, pues es que pues no me siento así muy bendecido en reuniones con gente inconversa, pero eso también es un error, y quiero que vayamos corrigiendo eso. Tiene que ser equilibrado, porque Jesús mismo así era. Pasaba mucho tiempo con los 12 discípulos, pero porque tenía esas imagen que le decían los fariseos, se la pasa con glotones, con borrachos, nomás anda comiendo así con los pecadores. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús pasaba tiempo también con muchas personas que no eran sus discípulos. Y a veces esas son 3 cosas que estoy aprendiendo que nos han detenido como iglesia. Uno es que no seguimos ese modelo de Jesús. El otro es que no apuntamos hacia afuera de las 4 paredes, y nada más tratamos de que nuestras relaciones y todas nuestras convivencias sociales giren alrededor de personas que ya son creyentes. Pero no debe de ser así. También tenemos que ser luz y tenemos que impactarlos. Y ahí va la otra, que va algo relacionada, y esto también es algo que va a chocar con muchas maneras de hacer iglesias de cualquier denominación. Y esto tenemos que reconocerlo. Algunos podrán tener en cierto grado más templismo que otros. El templismo es todo aquello que gira alrededor del edificio. O sea, todas las actividades de Peniel las hacemos para que vengan aquí.
Si tenemos que hacer algo de comunión, tiene que ser aquí en el templo. Si vamos a tener invertir dinero, pues al grupo de alabanza, al templo, todo, si se enfoca al templo, al edificio, nos va a detener como iglesia. Yo le decía al pastor Pablo, la verdad es que yo tengo, quién sabe si ustedes lo han notado, yo creo que sí, espero que sí, pero yo no fui un pastor que arregló nada del templo. Aparte que uno decía, pues a lo mejor no tenemos tantas posibilidades, pero nunca anduve haciendo una campaña de que vamos a ponernos las pilas para poner el piso, a terminar de poner las tablas rocas. Solamente lo que yo sabía que es lo necesario, hay que arreglar la luz porque se nos está yendo mucho dinero. Y yo quería arreglar la luz porque siempre quise mandar dinero más a misioneros, como teníamos una partida. Y decía, vamos a arreglar todo ese relajo del gas, porque pues ahí está habiendo también mucho dinero en el gas y el agua. Eso, hasta ahí es mi punto de arreglar el templo. Y yo ahorita pues lo puedo decir directamente, antes así como que nomás me lo guardaba. Pero siempre en lo más profundo de mí ha sido que gastemos para los de afuera. Y puede ser algo que choca con muchos estilos de hacer iglesia, porque unos dicen, no, es que mira, si tienes un templo bonito, si tienes actividades, si tienes un ambiente que los haga sentir así suave, pues van a venir aquí las personas y ahí les predicas el evangelio. Y es una manera que yo puedo respetar y puedo decir, si tú quieres hacer así el evangelio, pues está bien. Pero en mi corazón, hermano, si no quiero ir en contra de mi conciencia, es que por estar leyendo mucha literatura de avivamiento, se me fue la palabra, de los reformadores, de los puritanos, ellos confiaban más en el Espíritu Santo y no andaban así como que haciendo cosas de que vamos a atraer con recursos materiales, que es válido, pero siempre con la confianza de que quién va a hacer la obra, el Espíritu Santo. Entonces, para que te asegures más que vienen por hambre y porque se quedan por el mensaje y la palabra, yo preferiría como que descartar lo demás. No sé si me estoy explicando. Voy a dar un ejemplo. Cuando leíamos hace mucho el libro de Radical, yo no sé a ustedes si les sorprendió, David Platt llegó a una mega iglesia y estaba bien bonita la iglesia, pues, o sea, sus sillas acolchonadas, un auditorio, clima y todo, pero él tenía un corazón que decía, no, yo he estado en iglesias en China, donde hay iglesia perseguida, que tardan tantas horas en llegar, se meten a escondidas, están a oscuras, no pueden ni cantar, y pueden pasar horas y horas escuchando la palabra de Dios, sentados en el suelo y sin hacer la emoción. Entonces ahí es una diferencia, ¿no? Que ahí sí tenían hambre de entender, de escuchar, de aprender la palabra de Dios. Y él hizo eso que le llamó la iglesia subterránea. Duraba un viernes y decía, es como que permanencia voluntaria, los que se quieran aventar no sé si de 7 a 11 de la noche o 12, y vamos a quitar hasta las sillas bonitas y ahí les enseñamos. Entonces, tal vez digan, no, pues sí tenemos un pastor medio radical, pero ese es mi sentir, hermanos, y se los tengo que aclarar ahora. Entonces hay ciertas cosas que, si se fijan, eso empieza a chocar con esta palabra que es el templismo. No quiere decir que satanice el templo. Si tenemos un templo, gloria a Dios, pero hay que usarlo para honrar a Dios. Y más que nada, yo creo que nos hace mucha falta aprender a depender de Dios y entender que como iglesia ni necesitamos tantos recursos económicos para alcanzar personas para Cristo. O sea, Jesús yo nunca veo que haya tenido una cuenta bancaria extraordinaria y anduviera así haciendo templos lujosos ni nada, ¿no? Nunca se nos narra nada de eso. Ahí va la otra cosa y es la constancia y la fidelidad. Pues es simplemente eso. El darle forma a una iglesia madura, pues sí nos puede llevar años. Entonces solamente hay que empezar así con lo sencillo, y lo que yo les pido, y seguramente es lo que hizo Jesús con sus discípulos, es que sean constantes. ¿Quiénes eran los que ya después se rajaron y dijeron, no, pues yo ya no te sigo?
pues aquellos que cuando ya se ponía más fea la cosa, decía, ya voy a ir a Jerusalén, me van a crucificar, y el que no está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme, pues ahí se empezaron a desaparecer hasta los 70. No todos tal vez, pero llega el punto en que Jesús nos va a demandar esa constancia y fidelidad a cada uno de nosotros. Y yo creo que lo está haciendo también en estos días, a nosotros de manera personal y como familia. Y eso lo refleja toda la iglesia. Y aquí yo, con quien más vea que tenga constancia y fidelidad, es obvio que se va a hacer ese círculo íntimo de 3 discípulos y de los demás 9. Entonces yo en esos es donde me voy a gastar. Yo ya platiqué con esas actividades que tenía externas a Peniel, por ejemplo, pláticas pastorales. Era una plática de cada lunes, pero fácil por semana. Me podía quitar 3 o 4 horas de mi tiempo. Y yo quiero decir que yo ya les dije, yo ya no voy a estar ahí. Yo a quien he entendido ahora que debo de gastar mi tiempo es con discípulos, con mi iglesia. Y si de ustedes, los varones, pues va a salir ese círculo íntimo, pues es donde más tengo responsabilidad yo. Tengo una carga, no saben, que hasta quiero buscar lo que se dice el hijo de paz, alguien ahí en mi barrio, alguien que también se deje discipular, porque a veces ni siquiera tenemos así las miras a decir, no, pues también pasa tiempo en hacer relaciones con tus vecinos, o sea, pues como siempre ponen música que no me gusta, se ponen a pistear y yo no le hago eso, pues como que me reservo, pero digo, no, de todas formas tengo que hacer un esfuerzo por relacionarme y alcanzarlos. Entonces eso es lo que yo quiero. Si hasta de algún vecino o de algún otro conocido que no es cristiano va a salir alguien de ese círculo íntimo de los 3 o los 9, yo también me voy a desgastar el tiempo ahí. Entonces en quien más vea la constancia y fidelidad, pues es donde voy a estar más tranquilo de que estoy pasando el tiempo y pastoreándolos. Y obviamente pues yo también me debo de sujetar a Jesús. Si yo no soy constante y fiel en dejarme discipular por Jesús, pues tampoco voy a reflejar eso a los demás. Última cosa, eso es así como que a manera general, pero hay un material que ya habíamos empezado a ver poco a poco en los últimos 2 años. A lo mejor los van a reconocer, pero yo quiero retomarlos porque cuando quieres hacer una iglesia y hay muchas áreas que debes de considerar, pero me gusta mucho este ministerio porque es muy bíblico. Ese pastor es Mark Dever y él es, en una ocasión que plantó una iglesia, le dijeron, oye, pues es que ya no estás aquí, pero dinos cómo le damos forma. Y él seccionó en 9 áreas características de una iglesia sana. Entonces hay mucho material de eso y ahí es donde más yo creo nos vamos a apoyar y este es el principal, la predicación expositiva. Si ahí nos desgastamos y honramos la palabra de Dios predicando versículo por versículo sin omitir cosas que no nos gustan o nos desagradan, pero si tratamos de honrarla y entender la única interpretación que tiene, puede tener muchas aplicaciones, tal vez una historia, pero si nada más nos esforzamos por entender lo que Dios quiso enseñarnos, a lo largo de los años se va a ir acomodando todo lo demás. Eso es lo más importante, que seamos una iglesia que predica bien la palabra, que canta la palabra y que también ora la palabra de Dios. Y de ahí hay otras áreas que él dice de la manera siguiente, por ejemplo, la teología bíblica. Toda la congregación necesitamos entender bien el concepto general teológico de qué se trata la Biblia. Y si nosotros tenemos bien seguro eso, pues vamos también por buen camino. Yo por ahí nos podremos ayudar con cosas. Una herramienta pudiera ser un estudio cronológico. Eso es algo bueno, o repasar panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. La otra cosa es el Evangelio. Necesitamos ser una iglesia que entiende bien el Evangelio y lo entiende bien a tal grado de que te puedes explayar en compartir. Es así, yo me imagino como, ¿cuál es el producto que más se te vende ahorita, León?
Una de las dos cosas que más... Lo de que tiene que ver con internet. Ajá. Entonces, pues, me imagino que ya sabes las cosas técnicas del aparatejo. Que diga, no, mira, esta es la capacidad, este es el precio, así se conecta, así se configura, estas son las ventajas, a estas hasta son desventajas. Y le puedes aventar un buen verbo tú como vendedor, porque ya lo conoces bien y te vas a sentir bien seguro y hasta con todo el colmillo que tienes, pues fácil lo acomodas. Así debemos de ser, igual con el Evangelio. También a ti, Sammy, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que tú consideres? Se me hace que esto es lo que más domino, esta área de conocimiento. No sé, algún deporte, algún videojuego, algún lo que sea, que dice, no, yo fácil puedo estar horas y horas hablando de este juego en línea y no, es de tantos jugadores y puedes hacer esto y se paga y te da más cosas. Y son cosas que te apasionas y te embebiste tanto en esa información que hasta te fluye así como si nada. O sea, si te dijeran, aviéntate una cátedra de tal cosa. Si a Peter le dijeran, bueno, al igual yo, a lo mejor no somos expertos, pero de repente nos digan, a ver, dime el top 10 de tus mejores peleadores de la MMA y ahí estaría, no, es que mira, en esta categoría están y este es golpeador, no, este es de jiu-jitsu y este es acá. Y pudiéramos dar cierta cátedra. Entonces, así como nos impregnamos en alguna área de conocimiento, nos debemos de impregnar en el Evangelio. Eso mismo. Yo quiero que como iglesias, hermanos, aquí va a entrar mucho una vida devocional donde tenemos que invertir años. O sea, yo hasta que prediqué 3 años Lucas, ya entiendo y ya puedo predicar el Evangelio de una manera segura que antes no. Antes pensaba como que sí lo predicaba bien y ahora digo, no hombre, está años luz. Ahora yo sí puedo agarrar muchos encuentros, muchas parábolas de Jesús. Ahora sí, mi fe ha crecido, mi convicción y yo puedo, no me atemoriza en absoluto predicarle el Evangelio a nadie. Créanme, yo hasta este punto yo puedo decirles, al que me pongas enfrente y me voy a ir bien payaso y bien ridículo tal vez, pero si hasta me pones al Papa, me pones al presidente de Estados Unidos, a quien sea, yo me sentiría tranquilo y sabría que le predico bien el Evangelio. Que él lo crea y lo quiera aceptar, eso ya no es cosa mía, pero yo ya puedo estar seguro que le voy a presentar bien el Evangelio y no me voy a cohibir de que él me quiera decir, oye, no, aquí te equivocaste. Yo estoy seguro que no me va a amedrentar, porque yo ya lo entendí bien. Sé que todavía lo puedo aprender mucho mejor, pero de eso se trata. Fíjense la conversión. Necesitamos entender muy bien la conversión. Y aquí yo me voy a apoyar más en cómo lo entendían los círculos de puritanos, de reformadores, porque es muy distinto a cómo entienden la conversión, la teología de estos últimos años. Entonces aquí también hay diferencia, hay distintos sentires en muchos pastores, incluso, o sea, no nada más con el pastor Pablo, sino con muchos otros. Ya cuando nos ponemos a profundizar de esto, hasta con mi propio papá, que es pastor, yo ya puedo tener diferencias con él. Yo ya no entiendo la conversión así como me la enseñaron ustedes. El evangelismo también. El evangelismo necesitamos convertirlo como en una cultura, una manera de vivir, así como iglesia. Y ahí tiene que ver mucho pues se los voy a ir planteando poco a poco con estos cursos que estoy viendo del pastor Floriano, que se llaman Misional y Simple. Hay otra área, la membresía. Es algo que como iglesia no hemos visto nunca así de a fondo. Yo ni siquiera tengo así establecido, sí le he dado forma a algunas ideas de cómo yo explico y el compromiso que requiere una membresía. Pero créanme, de una denominación a otra, de una iglesia, de un pastor a otro, manejamos la membresía de manera diferente. Y el pastor Pablo y yo, esto también diferíamos. Y yo lo difiero no por decir el pastor Pablo, sino con muchos otros. Yo he empezado quien dice, a formar tu propia teología,
Y nada más para decirles algo, o sea, hay pastores que pueden decir, yo te doy la membresía en un curso de 3 horas y te lo puedo dar hasta pues en la misma semana que tú hiciste una profesión de fe. Hay otros pastores que te dicen, no, para mí yo necesito que entiendas unos 7 meses de tantos cursos y que entiendas bien a qué te vas a comprometer. Unos pueden decir, no, yo no te bautizo a la siguiente o el mismo día que aceptaste a Cristo. Otros dicen que sí, que no, hasta que pasen varios meses yo te bautizo. Entonces hay diferencias y hay otros que dicen, es más, te puedo bautizar, pero no te voy a dar la membresía. Hay muchas variantes y necesitamos que vean cuál es la que he estado dándole forma. Y la otra es la disciplina. Es una área que si no mejoramos esta área como iglesia, pues también se va a descuidar mucho la membresía y también el entendimiento de la conversión. O sea, también es una manera de amar al que está tratando de descarrilarse, de caer en pecado. Se refiere ya directamente a la disciplina de rendir cuentas cuando alguien no está viviendo conforme al Evangelio. Pero es una de las 9 áreas que hay que darle importancia. El discipulado, también les digo, tiene que ser así como Jesús, enseñándole que guarden todas estas cosas, hacerlo lo más literalmente posible. No la vamos a tener que arreglar, o a lo mejor no vamos a poder estar así como Jesús, que abandona tu trabajo y sígueme y vamos a de pueblo en pueblo. O sea, hay cosas que vamos a tener que pedirle a Dios mucha dirección, pero sin embargo nos vamos ahora sí a cuestionar, de decir, Jesús nunca estuvo en un cuarto de 4 paredes diciéndole a los discípulos, siéntense, saquen sus cuadernos y vamos a aprender esto ahora. No, Él los traía para todos lados. Ahora que estaba allá en Krill, que pasé 3 semanas, con Gil me la pasé bien suave, y digo, qué chido ser así, porque pues estaba de vacaciones. Él también. Y luego íbamos a visitar a un señor, y luego íbamos a otro, y luego platicábamos, Gil y yo, abríamos nuestro corazón, y digo, qué chido, así tuvo que haber sido con Jesús. Ahí estábamos sacando todos nuestros traumas, y luego compartiendo pasajes devocionales, y compartiendo el evangelio a otras personas. Digo, qué suave. Pero si en tu medida, aquí en la ciudad, debemos de tratar de hacer algo así. A lo mejor van a haber ciertos límites, pero hay que pedir mucha dirección a Dios. Y el liderazgo ya es la última área. Se van a levantar los líderes conforme a la constancia y al crecimiento y entendimiento de todas las áreas anteriores. Yo quiero decirles que ahora sí apuesto y sueño, empiezo a soñar con que de ustedes tienen que salir los líderes, porque Jesús así apostó, no mandó a que le siguiera Gamaliel, un experto en la ley, el que le enseñó a Pablo. No le dijo al sumo sacerdote, ¿quieres ser mi discípulo? No, agarró pescadores, o sea, gente así como nos dice la palabra, lo más vil, despreciable a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Entonces es algo que yo también necesito confesarles que ni siquiera había considerado. Como que a veces digo, ¿por qué no tenemos la visión de ver a personas no conforme a lo que vemos ahorita a nuestros propios ojos? Nos falta mucho crecer, pero si aprendiéramos a ver las cosas como Jesús las ve, con mucho potencial, si el Espíritu Santo llega a hacer la obra en nosotros como varones, podemos ser buenos líderes, buenos padres, buenos esposos. Y el tiempo que nos tome, pues ya hay que echarle ganas, pero necesitamos ser constantes. Y eso a grandes rasgos, pues es lo que vamos a estar haciendo este año. Vamos a, en torno a esto, girar mucho las reuniones que tengamos. Vamos a tratar de arreglárnoslas, de ir quitándonos del templismo, de pasar y hacer más relaciones con los de fuera, con los que no son creyentes, tratar de ser más bíblicos y sobre todo en esas experiencias, regresando a lo primero. No sé si no alcanzaste a oír eso, Peter, pero necesitamos más encuentros
como el que tuvo Jacob en Peniel, que si estoy cara a cara con Dios y si al menos una vez al año llego a la escritura y Dios en su gracia de repente me da una buena zarandeada y me dice, te voy a dejar que me conozcas más, voy a quitar el velo de mi gloria y voy a dejar que me veas. Ahí, créanme, es donde más va a quebrantar nuestro corazón y más nos va a transformar para que nosotros podamos traer más personas aquí. Eso es algo así. ¿Quieren? Ya podemos ahí medio atorar la puerta a ver qué. ¿Sabes qué le puedes poner? Pero Un pues, candadito. Pero estaba muy chiquitita. No, un candado de la misma cortina. Ahí abajo a la derecha, se me hace que con eso se trampa. Ya hablé mucho yo. No sé cuánto me llevó, pero 50 minutos. Pero también quisiera que ustedes digan, no, pues podemos agregar esto, o qué tal si le quitas eso, o algún comentario, y son cosas como que en este año yo quiero que pues sea diferente, que se note más compromiso. Y de mi parte quiero decirles que ahora sí ya he estado moviendo mucho agenda, he estado moviendo muchas cosas y más que nada porque ya ahora sí siento que a lo largo de estos meses lo que he aprendido y he reflexionado, ya puedo descansar y decir, pues, lo único que me importa y que sé que Dios me va a hacer rendir cuentas es este pequeño rebaño. Es una iglesia pequeña, pero yo sé que con ustedes me tengo que desgastar. Con ustedes es con que más quiero pasar tiempo y ya no en otras actividades. Obviamente, pues mi familia va a estar en primer lugar y también ustedes, pero pues yo voy a hacer todo el esfuerzo para rendirme más a Dios y dejarme moldear por Él y discipular por Él, para también discipularlos a ustedes y que esto se repita. Es como el modelo de Jesús. El apóstol Pablo en Tesalonicenses decía, lo que tú aprendiste de mí, esto enseña a otros para que ellos también hagan, y esa es la manera, pero es con círculos más pequeños. Platiquen. Bueno, yo creo que pero tú tienes en mente también estudió algo para los varones. Sí, pues vamos a... Pero basado en un libro o en la Biblia. O sea, bueno, basado en un libro. Ajá. O en la Biblia. Ajá, lo que más quiero ahorita es que entiendan el Evangelio y van a ser así. Yo los quiero desafiar a que en su mayor posibilidad ustedes estudien el Evangelio por sí mismos. Yo les voy a ayudar a guiar y decir, no, pues es que este pasaje lo vas a entender más fácil si consideras esto y esto. Pero si ustedes no se llenan del Evangelio, o sea, tenemos 4 Evangelios, ustedes se las pueden arreglar y decir, no, pues a lo mejor voy a tratar de tener un devocional yo solo. Y también si puedo involucrar a mi esposa, a mi familia, pues mejor. Pero más que nada, eso es algo que yo quiero que lo tomen como un proyecto personal. O sea, tienen que buscar a Dios por sí mismos y aprender de Jesús. Yo aprendí así, yo los puedo guiar en lo que pueda de mis posibilidades del tiempo y lo que yo he aprendido de cómo estudiar la Biblia. Eso quiero transmitirles a ustedes. Esa es una. Y la otra es también pues van a girar en poco estudios como estas cosas. Hay mucho material en este ministerio. ¿Saben cuál es un material que nosotros tomamos de este ministerio? Ese estudio del temor al hombre. ¿Se acuerdan que lo vimos con Benjamín? Que teníamos unas clases del temor al hombre. Ese es uno. Y luego también hay otro que tomamos, decía cómo crecer. Por ejemplo, veíamos para leer la Biblia, para la oración, qué es el ayuno, cosas que nos daba Benjamín aquí. O sea, esos son como que materiales que refuerzan estas 9 áreas. Pero obviamente nosotros nos quedamos así como que en muchos que no tocamos. Entonces,
Les digo, yo más que nada me voy a acercar a ustedes, voy a empezar a pasar más tiempo con ustedes. Si nos permite el semáforo, así como abrir ahorita el aforo mínimo, pues podemos tener así pues, un estudio y ver cosas que Dios me ha enseñado a mí y que yo he entendido que me apuntan a tener experiencias más cercas cara a cara, así como es lo que plasmamos en la visión. Regresando a esto, te vas a acordar de eso, Peter, pero agregamos algo más: ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guía a otros a hacerlo. Lo que yo quiero ya no es tanto que ustedes, por escuchar mis sermones, digan, no, si te dejaste caer, ahora estuvo muy suave y este sermón sí me tocó. Que llegara a pasar que es suave. Pero lo que yo más quiero ahora es que tú digas, ¿sabes qué? Es que como me diste carrilla de que tuviera yo devocionales y me enseñaste qué puedo considerar, pues empecé a leer la Biblia. Y siguiendo esas pautas que tú me diste, sí, Dios, hubo un día donde me hizo chillar, me hizo ver qué tan grande era mi pecado y lloré. O al revés, también lloré porque entendí con este pasaje su gracia y su misericordia. Yo pude llorar de agradecimiento y de felicidad. Déjenme decirles que estaba leyendo que antes de que los primeros metodistas tenían una costumbre, como que era una denominación que apuntaba a buscar esas experiencias. Y fue antes de que pasara lo de Juan Wesley y John Wesley, que ellos hicieron las dos ramas más grandes del metodismo, los metodistas calvinistas y los metodistas arminianos. Pero ellos se quedaron con esa dinámica de buscar experiencias. Y a nosotros como bautistas, el tipo de bautistas que somos de la convención, que nos heredaron, son cosas como que nos dicen, no te metas en esas ondas, son pentecostales y es peligroso porque se hace un desastre si nada más quieres dependerles de las emociones, si nada más quieres andar acá sintiendo bonito siempre y sentir, no, pero es irte a otro extremo. Entonces lo veíamos también, esos extremos son dañinos cuando estudiamos hace yo creo 2 años en los estudios de avivamiento de los viernes. Entonces, cuando tú ves la historia de los grandes creyentes como misioneros, como evangelistas, como predicadores, ellos te narran experiencias así. Que dice, yo un día iba ahí en el bosque, decía Jonathan Edwards, y me paré ahí a contemplar, a pensar en Dios, y me reveló cómo era la justificación. Y empieza a describirlo de maneras que ni yo pudiera elegir esas palabras. Son personas que saben escribir muy bien esas experiencias. Pero el punto es que ellos decían, si tuve algo así como que hasta me duró 1 hora, donde el Espíritu Santo sentí la presencia y eso me cambió, me transformó. Jonathan Edwards, para recordarles, muchos pudieran saber que es un gran teólogo, allá por 1700, pero él la pasaba muy mal, la iglesia lo trataba muy mal. Una vez que duró 1 año sin pagarle, y luego sus hijas, su esposa, o sea, sin feria para comer a veces, y le pasaban cosas así donde tú veías, qué feo, qué penurias así tan difíciles pasó ese pastor. Pero es el que más se considera el mejor teólogo que pudo haber dado Estados Unidos, hasta produjo un avivamiento, y él es el que habla más esa teología que él dejó en sus escritos, del gozo en la presencia de Dios, en el deleite en él, que aunque te pueden pasar las peores cosas, pero tú puedes estar feliz, tú puedes sentir gozo. ¿Por qué? Porque tuviste ese encuentro cara a cara con Dios. Entonces son cosas como que la iglesia de hoy, muchos pastores, así como que a lo mejor no pintamos llegar a esos puntos, porque podemos verlo de 2 maneras. En una ocasión yo recuerdo que tuve que haber dicho esto, pero sería bueno recordárselo. A veces vemos esos personajes como Hudson Taylor,
Spurgeon, y los vemos en un lugar que nunca vamos a llegar ahí. O sea, eso es así como para soñar. Es más, te agüita más, como que te decepciona, te desanima más que quieras llegar a ese nivel, y nosotros estamos años luz de eso, porque nos platicas de esas experiencias que pues nadie de nosotros ha vivido. Esa es una manera de tomar una actitud de decir, no, pues mejor nunca ando leyendo ese tipo de literatura, ese tipo de experiencias, porque pues no, son muy extraordinarias. En vez de bendecirme, hasta me agüita. Esa es una actitud con la cual lo puedes tomar. Y la otra, y es la que yo soy muy firme y les quiero invitar, es que fueron hombres igual de pecadores que nosotros. Fueron hombres que tuvieron exactamente las mismas posibilidades que nosotros, porque ellos tenían Biblia, ellos tenían el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, la misma escritura que tú tienes, también la tuvieron ellos. Y sí se puede anhelar y luchar con Dios para tener una bendición como la hizo Jacob, de estar cara a cara con Él. A veces no van a hacer cosas así tan espectaculares como muchos narran, así que llegó hasta un fenómeno físico y de ahí se hizo un gran predicador Moody. No tiene que ser así incluso. O sea, puede ser algo más sencillo, pero tú te vas a dar cuenta que Dios te cambió tu carácter, que Dios te cambió tu manera de pensar. Yo estaba recordando un misionero ahí entre los Pimas, estaba platicando con un amigo que le digo, oye, ¿tú supiste qué pasó con ese misionero? Y me acordé de él porque él, cuando pasaron las Torres Gemelas, y pasó algo muy triste ahí en su área misionera, que le mataron a su único discípulo, y él estaba así como que se fue, ya no quería regresar, pero ese día que lo mataron, dice, yo tengo un carácter bien feo. O sea, yo no sé por qué no agarré a golpes a todos los borrachos. Yo estaba enterrando a mi discípulo, lo estaba enterrando, y todos nomás ahí de borrachos ahí viendo, y yo pues así triste, pero lo estaba enterrando y pensando. Y ya cuando pasó todo eso dije, ¿por qué no los agarré a golpes? O sea, porque dice, yo tenía un chorro de coraje, y si no los agarré a golpes, quiere decir que ya Dios me está transformando. Yo estos últimos días, él había empezado a aprender el concepto de orar sin cesar. Y dice, no, es que hasta platicando, hasta en el campo, en donde sea, tengo que estar platicando con Dios. Y dice, yo maduré y yo sentí que eso fue lo que me transformó, porque meses anteriores o tiempo atrás, fácil, hubiera hecho un desastre ahí por haberme, por culpa de ellos, como que su discípulo recayó en el alcohol y pasó una bronca en un bar y lo mataron ahí. Y estaba muy triste. Entonces dije, no, en otro tiempo atrás yo los hubiera hecho garras. Soy bien corajudo y pues más grande que ellos y tenía tanto coraje, pero dije, no lo hice porque ya sé que Dios me está transformando. Entonces a veces no va a ser algo tan extraordinario, así como lo mencionan John Wesley y George Whitefield, dicen que estaban a las 3 de la mañana y literalmente pasó un aironazo, y luego no sé si hasta hablaron en lenguas, y de ahí se hicieron los evangelistas que predicaban a 10,000 personas. O sea, fue algo bien acá, un fenómeno, pero es obra del Espíritu Santo, así como lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Pero a veces no tiene que ser así. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas, pero sí debe de ser claro que entre más tengamos esas experiencias de gloria en gloria, es como somos transformados a Cristo Jesús, porque le vemos tal cual es. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y yo creo que para dejar más sencillo todo esto, Peter, José Luis, León, Sammy, a veces es algo tan sencillo como que tú decir, nada más no me voy a complicar en tanto. Eso de las 9 marcas son muchas horas, son muchas secciones de la iglesia. Si nada más nos enfocáramos a hacer una iglesia que busque cara a cara a Dios y de constantemente mejorar tu vida devocional y dejarte transformar por la palabra, todo lo demás va a empezar a agarrar forma. Entonces,
yo me voy a ir por ahí, o sea, con ustedes como varones. O sea, tiene que ser por la palabra, también tiene que ser empezando a salir de las cuatro paredes, y también ahora sí tenemos que arriesgarnos a dar. Va a ser muy difícil que de repente venga Dios y nos diga, ¿dónde está el fruto de ustedes? Tiene que ser fruto integral. No nos vaya, esto me dice mucho el pastor Floriano, con el que estoy tomando los cursos. Cuando venga Dios no te va a llamar y te va a decir, allá cuentas. ¿Cuántos sermones escuchaste? ¿Cuántas predicaciones te aventaste? ¿Cuántos cantos cantaste? No, dice, ¿cuántos discípulos hiciste? Entonces esa es otra área, más bien ahí es donde yo quiero. Es una meta, no lo anoté ahí, se me olvidó, pero este año yo quiero que nos pongamos todos como Iglesia Peniel a ser un discípulo. O sea, tiene que ser alguien que no es creyente, tienes que arreglártelas para gastar tiempo con él. Si se mejora la amistad, el evangelio va a entrar más fácil. No sé si sabían, pero el 70% de las personas que vienen a Cristo, 80 me parece, son personas que les compartió a alguien que tenían una relación estrecha. No es de que alguien me dio un folleto ahí en la calle y acepté a Cristo, no. La mayoría de las personas es porque alguien íntimo, alguien con quien sí se relacionaron bastante tiempo, les compartió de Cristo. Entonces, pues estamos errándoles si no hacemos eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, para pararle y si el otro domingo nos podemos reunir, pues le damos más rumbo a todo esto, más forma y material y todo eso de los varones. De aquí, les digo, enfocándonos más que nada en conocer a Dios, en entender su palabra, se va a poner en su lugar todo lo demás. Vamos hasta descubrir qué dones tenemos, qué ministerios, qué áreas Dios demanda. Vamos a ser sabios para manejar mejor la familia. O sea, no es de que tenemos que tener una serie de estudios para salir de la depresión. O sea, si entiendes la palabra de Dios y conoces a Dios y llegas a tener un encuentro con Él, pues Él te va a guiar a la verdad. Entonces todo se va a acomodar poco a poco. Bueno, pues oramos y ya después seguimos, si quieren, echando el chal más de manera informal. Padre nuestro, gracias porque nos permitiste pasar este tiempo en el cual tú nos estás desafiando más que nada. Ayúdanos a ver que tú te tomas las cosas en serio, como Jesús cuando le decía, a veces llegaban personas y le decían, yo te voy a seguir a donde tú quieras que vaya. Algunos tenían las mejores intenciones, pero tú eras muy abierto, muy sincero. Les decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No puedes ser mi discípulo si no dejas a padre y madre, los pones en primer lugar antes que a mí. Y son cosas donde tú fuiste firme, Padre, y yo creo que en los años anteriores a veces no hemos sido tan firmes para seguirte. Pero en este año yo creo que tú nos estás haciendo un llamado más directo y quieres hacer un grupo íntimo como lo hiciste con Pedro, Jacobo y Juan, como los demás 9, los 12 apóstoles. Pasaron un tiempo bastante largo contigo y de cerca, y así queremos acercarnos a ti este año, empezar a relacionarnos más que nada con tu Hijo Jesús. Bendice estos planes y ayúdanos a escuchar a tu Espíritu Santo en toda la dirección que debamos de tomar para dar un mejor rumbo a esto. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los que no pudieron reunirse en Cristo Jesús. Amén.